Hola, todos. Cuando iniciamos la búsqueda de para qué nos pasan las cosas o de para qué somos como somos, o qué es aquello que no me deja a mí ser lo que verdaderamente soy. En algún momento de la historia hemos em, buscado aprender otras cosas. Y normalmente para aprender tenemos que dejar espacios vacíos, tenemos que desaprender, tenemos que desbloquear creencias que hemos tenido en algún momento, hemos tenido que trabajarnos de alguna manera, disciplinarnos de otra y hacer nuestros caminos de aprendices de una nueva filosofía que me permite a mí llevar mi vida de una manera más pacífica o estar en paz conmigo mismo y con lo que soy. Y ese es el tema de hoy. Ese es el tema que trato con mi invitada. Pero antes de presentarla, quiero invitarte a participar en esta formación online que inicia este 15 de marzo, que se llama Mi Encuentro Conmigo, donde de alguna manera vamos a desaprender para aprender nuevas cosas, para encontrarnos, ir al encuentro, dejar de buscar y llegar a ese encuentro conmigo mismo que me permita estar en paz conmigo, con mis emociones, con mis sentimientos, con mis dolores y con mis heridas. En la conversación de hoy tocamos ese camino del aprendiz que siempre estamos siendo, aunque pareciera como infinito, ¿no? Llega un punto en que dejamos de buscar porque encontramos. Y en algún momento nos damos cuenta que vamos a pasar por el mismo lugar sin sentir como sentíamos, sin conectarnos con historias. Y esa es parte del camino del aprendiz, de la integración y de la comprensión del espacio que estamos ocupando, de la vida que estamos viviendo, de la vivencia que estamos teniendo. Quiero invitarlos a escuchar con detenimiento esta conversación con Linda Massey. Ella es maestra del curso de milagros. Tiene en proyecto una formación en Maracaibo, Venezuela, de manera presencial. Y bueno, espero que te sirva esta conversación. Los dejo con Linda Massey y el camino del aprendiz. Muchas gracias por acompañarnos, por conectarte y por querer estar hoy en este encuentro que me llena de mucha satisfacción y al cual agradezco. Bienvenidos. El día de hoy tengo un encuentro con la maestra del curso de milagros, Linda Massey. Hoy vamos a tratar un tema que yo se lo pedí, le dije que habláramos del camino del aprendiz, ¿no? Nosotros como estudiantes del curso de milagros siempre estamos aprendiendo y cada persona que se acerca a nosotros es un espejo para mirar. Y previo a esta conversación estábamos hablando de que la forma no es importante, porque a veces ella me decía, cuando le presto mucha atención a la forma, entro en el miedo. Y si entro en el miedo, no puedo hacer. Y a mí me pareció eso fantástico para comenzar, porque muchos de nosotros nos limitamos a partir de ese miedo que nos jala porque creemos que lo podemos hacer mal. Es una creencia, lo que opine el otro. Yo lo que tengo para dar, pues lo voy a dar desde el lugar que tengo para dar. Entonces los dejo con mi amada Lenda, que me encanta porque ella es demasiado emotiva, demasiado efusiva. Ella se ríe de todo, además, me encanta. Así que bienvenida, Lenda. Gracias, Carmen, de verdad, estos encuentros para mí son muy, muy, muy valiosos porque me dan la oportunidad de
de echar el cuento de cómo estoy observándome en ese momento, cómo me estoy transitando el curso, cómo estoy viviendo las situaciones, ¿no? Y ese hermano que me invita me trae ese, como ese recuerdo de mirarme para compartir al otro eso que estoy viviendo y transitando en el momento. Entonces, cuando estábamos ahorita compartiendo, te estaba diciendo que como personaje, como individuo, en mi vida, el tránsito, como estabas hablando del aprendiz, ha sido ese aprendizaje a soltar esos miedos, porque vivía desde el miedo. Para mí, mantenía una careta donde a todo el mundo le mostraba una sonrisa, por eso para mí es fácil reírme, ¿no? Porque Ok. siempre mostraba una sonrisa, como mostrando que todo estaba bien, aunque por dentro estaba con un miedo terrible. O llegaba un momento que el miedo me paralizaba, es decir, no hacía. Con el paso del tiempo he practicado muchas cosas para llegar al curso, ¿no? Pero era increíble todo lo que empecé a hacer por invitación de una maestra amiga que practicaba el curso y empezó con el maestro Ignacio. Ella practicaba camino y después consigue a Ignacio. Y ella me invita a asistir, me invitaba siempre a asistir a los seminarios de este maestro. Me hablaba del curso, me decía, yo le decía, no, en ese momento, por ejemplo, yo empecé con mi cuñada a asistir a una formación de PNL, pero yo perdida. Cuando yo llego a PNL, todo el mundo había leído libros, cosas, y yo nada de nada. Yo no había trabajado nada. Yo me sentía como cucaracha en baile gallina. Dios mío. Porque yo, eh, porque yo en mi vida todo el tiempo era detrás de alguien y siempre me gustó estar como en la seguridad de alguien que sabe o que yo consideraba que se manejaba bien en el mundo y yo detrás, como siguiendo a esa persona que me daba seguridad, me sentía cómoda, ¿no? Me permitía ser, Protegida. ajá, porque para mí era difícil enfrentarme al mundo. Yo en mi mente, yo decía, ¿qué hago yo en este mundo? Yo sentía que el mundo para mí no le hallaba sentido. Cuando todo el mundo estaba pendiente por tener una buena nota, a mí no me interesaba esto. Yo estaba sufriendo porque estaba viviendo en ese mundo y no me sentía cómoda en este mundo. Yo sentía Ok, ok. que todo era, pero vivía, ¿no? Me copiaba. Yo en estos días estaba hablando con una amiga y le decía, yo copiaba y pegaba. Es decir, yo miraba, ajá, y pegaba para mi vida, ajá, esto parece que es bueno y la gente lo acepta. No, Ujú. voy a hacer Ah, ok, así. ok. Ay, ¿Me pero qué explico? difícil vivir así, o sea, o sea, que complaciendo a los demás. Sí, desde allí vivía yo. Y Ay, entonces no. entender todo eso con el curso, porque era como en automático, era como, tenía una programación, decía, estaba aquí, ajá, y no me sentía bien. Generalmente yo iba a una fiesta y yo no disfrutaba la fiesta. Bailar me gustaba, la música siempre me ha gustado, me movía esto aquí, el sentir, ¿no? El sí. La, aquí, pum, pum. Es más, yo recuerdo la primera vez que yo fui porque tenía que hacerlo porque me invitaban y quería estar integrada, aunque no me sentía integrada. Me llevaban yo vivía en Lagunillas, era una fiesta como libre, como una discoteca libre, ponían una miniteca. Yo recuerdo que yo me paré cerca de las cornetas, pero yo sentía que la corneta me hacía pum, pum, los Mm. oídos. Yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? Yo no podía con eso. Yo me sentía mal, Y yo además decía, sientes que como que se te va a salir el corazón, de la misma vibración, como que el corazón, ay, sí, o sea, es una cosa muy era fea. sí, ¿verdad? Era como pum, pum y aquí, pum, pum. Y yo, Dios mío, Ujú. ¿qué es esto? Pero era un pum, pum no de bonito, ¿no? No, Sino no. de como que y yo decía, esto lo disfrutan tanto, porque yo no puedo disfrutarlo desde allí. Aprendí después, como en bachillerato, que nos reunimos grupos pequeños. Siempre mis grupos han sido pequeños. De reunirse y bailábamos, tomábamos, aprendiendo a tomar ahí, más perdía que cuando tomaba me daba por decirle que amaba a todo el mundo. Te amo, te amo, te amo. La gente se volvía. Todavía en el trabajo que estaba, me dicen, ay, te extrañamos porque esos te amo cada vez.
que estaba tomando. Bueno, pero por lo menos la manifestación era amorosa, ¿no? No tiene que ver esas Sí, cosas, porque de alguna manera, o sea, no tenías como esa mala, por ejemplo, si estás bebiendo y se te está subiendo el alcohol, no reaccionabas con, con rabia, como es lo que empodera el alcohol normalmente, decir cosas feas, era al contrario. bueno, era mi forma como de liberarme porque siempre ocultaba. Toda mi vida ocultaba lo que sentía. Es decir, no era fácil, yo sentía que ahora lo puedo ver, en ese momento no lo entendía, no lo veía así. Yo siento que con el curso, de verdad, fue como un despertar. Despertar de un automático, despertar de un mundo de caretas que me había puesto para poder integrarme a un mundo que no entendía. Desde donde estaba yo, no entendía, me pasaba, por ejemplo, eso, y después lo definí, le puse una etiqueta, pero ya ni quiero usarla, ¿no? Pero supuestamente es una etiqueta que tiene que ver con un componente físico de mi condición supuestamente cerebral, de que tengo una, según eso, hay una deficiencia a nivel de corteza cerebral, ¿no? Entonces, Okay. me pasaban cosas, por ejemplo, me tropezaba mucho, era como torpe, que se me caían las cosas, yo me juzgaba, era como, te volviste a equivocar. Mi mente era como pensamiento todo el tiempo, pero en realidad te ataques hacia mí misma. Entonces, por ejemplo, yo asistí primero a eso de PNL. Allí fue lindo porque era otra, me estaban enseñando algo que al final era como que yo iba a las formaciones, pero al final no las practicaba. Era como que ir al sitio, aprendía la cosa, estaba con la gente, pero mientras estaba relacionada con esa gente, que estaban tratando de buscar otra manera de vivir, de percibir el mundo a su manera, a su forma, que me estaban dando información que yo en ese momento no entendía todavía, porque como te digo, era como que en mi mente yo estaba en el mundo, pero no me sentía de este mundo. Me sentía perdida, pues. Y era como que yo ponía cara de entender, pero había muchas cosas que todavía no entendía. Es como transitar, cuando tú lees el libro, ¿verdad? Tú le empiezas a leer el libro y están todas estas palabras ahí, tú las lees, pero era como que no entraban. Yo leí el libro y yo decía, ajá, esto es milagro, esto es tal, pero era como que para explicarlo con mis palabras nunca podía. Entonces, el espíritu, la vida, el amor, fue amorosísimo conmigo. Me fue llevando, yo sé que todo lo que transité en mi vida me llevó al curso de milagros y todo fue tal lo que yo necesitaba. Y estando en el curso de milagros, también me llevó a cosas que me permitieron entender el curso, integrar el curso. Entonces es hermoso ese proceso de cuando tú ya empiezas a entender que la vida siempre ha estado contigo, es decir, que el amor siempre ha estado contigo, que siempre te llevó, que siempre te cuidó, que siempre estuvo ahí en el momento en que estabas desesperado, que llegabas al fondo, por lo menos en mi caso, que tendía a deprimirme, ¿no? Yo había momentos que era muy temerosa y celosa con mi esposo, ¿no? Y yo no era de pelear con él, sino que me hundía en mí, a castigarme, a sentirme mal por eso, ¿no? Y entonces cuando ya estaba en lo último, me llegaba una voz y me decía, lo que sea mejor para ti y tu familia. Y esa voz yo me agarraba y ahí me quedaba. Y entonces era como que, era como entre la turbulencia, entre el conflicto más grande de mi mente, donde estaba el ataque diciéndome que no lo estás haciendo bien, eres mala madre, mala esposa, no te aman, no, cualquier cosa que tuviera en relación a mi esposo, a mi madre, a mis propios hijos, llegaba esa voz y me decía, lo que sea mejor, y era como un rendirme en ese momento. No lo entendía, pero yo me agarraba de allí. Cuando yo consigo a Ignacio, que esta amiga mía me lleva al seminario de Ignacio, era un seminario que era sobre la enfermedad. En ese momento tenía hígado graso, sufría de migraña, el asma. Es decir, estaba buscando el hueco, como dicen, preparándome para Mm. meterme ya. O estaba el hueco, como dice el curso de milagros, ¿no? El transitar en esa frecuencia de sufrimiento, de depresión, de secretos, de competencia, de exigencias De hacia sí miedo, mismo, de miedo, ajá. En resumen, ¿no? En miedo. resumen, de miedo,
me llevaba a Pero el estar en la miedo tiene muerte. muchas caras y a mí me parece fabuloso que lo hayas dicho, o sea, porque no nos damos cuenta que de fondo siempre es miedo. No, no, ¿sabes qué? Porque es que el tema que nosotros queremos seguir separando, mientras más palabras y títulos le pongamos a las cosas, Mm, más nos separamos, más hay un grupo de esto, hay un grupo de aquello, entre un lo grupo otro. divergente, de TDAH, el normal, el tal, vamos poniendo más y más etiquetas, cuando lo único que somos, mientras estamos aquí, es un sistema orgánico humano que está tratando de sobrevivir en un mundo de formas biológicas. Y Sí. tú, en realidad, nuestro ser no tiene nada que ver con nada de eso, ¿no? Entonces, No. ir con esa práctica amorosa del curso y sobre todo de la psicoterapia, porque sabemos ya que todo es mental, que hasta lo que vemos es mental, porque cuando tú ya entiendes que es a través de esas imágenes que tienes en tu mente, de lo que tú piensas y decretas y crees, vas a formar tu vida, vas a ser responsable de lo que veas en tu mundo. Entonces, es muy valioso entenderlo, ir integrando ya eso. En estos días, cuando tú me hablaste de esto, yo digo, ay Dios, Espíritu Santo, no mal que vas a ser tú el que vas a dirigir y a darme las palabras, ¿no? Porque ya, no sé si a ti te pasa, pero cuando a mí me invitan, él empieza a echarme cuentos. Ah, podéis decir esto, podéis decir aquello, esto, aquello, lo otro. Antes me pasaba mucho, antes, ahorita de verdad que no, o sea, no, yo digo, ay, bueno, yo no voy a, de hecho no planifico nada porque en realidad yo no he sido, yo soy administradora de profesión, fue mi primera carrera la que yo hice. Y yo he planificado todo, siempre, gracias a los cuatro principios de la administración, pues planificación, organización, control y supervisión. Pero siempre planifiqué todo en función de, y con tiempo además. Entonces, o sea, era algo que aprendí de la universidad, no me había dado cuenta, eso lo entendí cuando hice constelaciones, que lo que estaba era buscando orden, porque había mucho desorden. Pero lo entendí mucho después, o sea, como estaba estudiando en la universidad y todo lo hice así. Y por mucho tiempo viví así. Y todavía sigo tratando de ordenar, ¿no? Mi vida, pero no desde ese lugar de la planificación ni del yo decir es así, sino del darme cuenta dónde están los desórdenes sistémicos que tengo. Ya lo veo desde otro lugar. Pero ya, o sea, si, por ejemplo, me invitan a hablar de algo, yo no me echo cuento. Yo digo, ah, bueno, ya no lo hago. Antes me ponía a estudiar, buscaba información, agarraba libros para recordar, no me fuera a equivocar. Pero ¿qué es lo peor que puede pasar si me equivoco? Pues me equivoqué y ya. Y si me toca pedir perdón, pues pido perdón. Pero no es tan, o sea, no es como antes, no es ese afán de querer hacerlo perfecto ni de nada. Ya no, ya eso lo Eso, solté. eso ha sido mi transitar, ¿no? Cuando yo empecé en la primera entrevista que me hizo Jackie, yo recuerdo que yo tenía mucho miedo. Y recuerdo que lo que me llevó el espíritu fue a leer el manual para el maestro, las características, porque íbamos a hablar sobre eso, ¿no? Ujú, Y entonces recuerdo que tenía tanto miedo, pero en mi mente hubo un momento, ahorita no puedo identificar si fue en el mismo momento que estaba entrevistando porque estaba yo hablando, pero hubo un momento en mi mente que yo me vi sentada haciendo la entrevista y como Voldemort. ¿Vos viste la película de Voldemort cuando está el mago, que no me En la acuerdo quién? uno, en la uno, es la uno, la piedra filosofal que sale por detrás de la cabeza. No, no. En la, en la, una de la sexta o la séptima, donde está Harry Potter como en un sueño viendo al maestro que ya Ah, estaba cuando está. muerto. Sí, ya sé Que cuál es. él ve como una cosa muerta, un coso, un nudo negro, y le dice, no te preocupes, no mires eso, tal. Era Ajá, como que ajá. supuestamente Voldemort allí. Es la última, era como el feto de Voldemort. A una cosa así, era como el ego, pues. Bueno, Ajá. yo me veía, y en eso, el que estaba mirando me estaba viendo a mí, y estaba viendo esa cosa oscura que estaba ahí diciendo cosas. Estaba diciendo cosas ahí que no estás haciendo, te estás equivocando, cualquier cosa. Pero en ese recuerdo,
que ahí me hacía preguntas Jackie, yo le decía, bueno, no sé, no entiendo, cualquier cosa que me preguntaban, había cosas que me preguntaban que yo no las estaba pensando, y entonces decía, bueno, siento que es esto, y decía, ¿no? Y después fui a buscar, y era lo que yo había leído del curso, ¿no? Lo que decía Jesús, y entendí que en ese momento estaba hablando a través, el Espíritu Santo estaba hablando a través de mí, y ese que estaba mirando, que estaba observando, era ese observador que tenemos que me estaba viendo, es decir, me estaba viendo en el sueño. Y eso a mí yo dije, wow, empezar a mirar, darme cuenta, porque en el momento yo decía, ay Dios, recuerdo que llamé a Mila y le dije, Mila, me equivoqué. Entonces me dice Mila, ay, pero ¿cómo que no recuerdo qué palabra me digo? Y me dice, pero ahí seguro que hay personas, ay, verdad, tenéis razón, Mila, no tengo que prestarle atención a eso, porque el que necesitaba escuchar lo que yo estaba diciendo, ahí iba a estar. Es decir, ese mensaje iba para alguien que necesitaba escuchar eso que yo estaba diciendo en ese momento, ¿no? Y ahí entendí que lo que tenía era que relajarme, que las equivocaciones siempre llevan una oportunidad para lo que necesitamos. Es decir, siempre estamos cumpliendo el papel que necesitamos o se necesita para la salvación, que se necesita para el perdón. Cuando estamos con el Espíritu Santo, las equivocaciones no son más que una oportunidad de mirar lo pendiente por perdonar. No, porque ya es lo que dice el curso, se nos olvida reírnos del error. Sí, entonces yo me río ahora, yo siempre me reí mucho, ¿no? Pero ahora me río más porque me río de la locura, de las cosas, ¿no? De lo que a veces está la gente hablando y mi ego quiere y yo me empiezo a reír, me río de lo que me está diciendo, yo, ajá, eso no es la verdad. De una vez intento hacer la negación, desde que hubo un momento, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa mucho, yo tengo como palabras clave como que me conectan en el momento, ¿no? Yo empecé a utilizar el Espíritu Santo está a cargo y todavía lo utilizo mucho. El Espíritu Santo está a cargo. Es como confirmar mi decisión Es que un tomé. ancla, es un Sí. ancla. Y ahora tengo el tema de que me despido, estamos en comunicación y lo empecé sin entender mucho, sino estamos en comunicación, entendí que la comunicación es importante, pero ¿sabes qué es la comunicación que estoy llamando yo? La comunicación con la verdad del otro. Estoy pidiéndole esa comunicación a esa verdad que ahora yo reconozco en el otro. Porque ahora yo entiendo que Dios somos, nosotros somos parte de Dios, somos el Hijo de Dios, somos la verdad. Por eso es que cuando tú vas en contra de tu hermano, estás en contra de ti mismo y estás yendo en contra de Dios mismo. Pero es porque ya a lo que tú integras, que estás en Dios, todo está en Dios, todo forma parte de Dios. Y cuando tú vas en contra de ese hermano que está allí, estás yendo en contra de ti, de Dios mismo, que eres tú mismo, porque somos Dios, en esta unidad, ¿no? Cuando estamos hablando desde la unidad. Y entonces mirar eso con esa mirada amorosa, te empieza a entender eso, a integrarlo, esa mirada amorosa y compasiva de ese otro que en apariencia está sufriendo, que cree estar sufriendo, y que si tú te haces responsable O que te y está dices, haciendo daño, mi apariencia te está haciendo daño, te está dañando, te sí, está maltratando. hay un movimiento, por ejemplo, a mí, ya con las personas, puedo mirarlo y de una vez, pero con las personas que son muy cercanas, a las que yo les he dado un valor. Cuando tú no le estás dando un valor a alguien o a ese ídolo o forma que esté allí afuera, eso no te afecta, Absolutamente. ¿verdad? Porque eso no es valioso para ti. Pero, por ejemplo, a tu hijo, tu esposo, tu padre y tu madre son valiosos. Tú le has dado un valor y le tienes tienes un apego sobre esa persona o sobre ese ser. Y unas Y creencias además. sí, que crees que tienen que hacer o ser o hacer de alguna forma, ¿verdad? Entonces, cuando te llega ese que sí te mueve, que son los verdaderos maestros, ese que te mueve, ese es el maravilloso, el que te está llegando a salvarte de verdad, porque te va a ir a hacer mirar adentro. Coño, ¿dónde lo hice? ¿Dónde yo hice lo mismo? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué lección me está Pero eso es trayendo? un entrenamiento. Claro, claro, ese es el Y entrenamiento que... pero es porque no sé quién va a ver esto. Entonces No, claro, claro. probablemente
no entiendan de dónde vienen todo esto. Eso es un entrenamiento. Claro, Eso existe en el curso de milagros, eso existe en las 4 leyes del espejo, eso existe en el coaching ontológico, todas estas herramientas que está dando. Sí, nosotros lo estamos tocando desde el curso de milagros, que es como sí, nuestro fuerte. Es nuestro fuerte y es de sí. donde nos hemos agarrado porque o sea, no le vemos vacíos. Pero Porque eso es yo un siento, entrenamiento. sí, Es yo un siento que el entrenamiento curso de milagros, hacerte esas preguntas. sí, yo transité los Hichayas, yo estuve en los Hichayas y en estos días me llegó el libro de los Hichayas, Eso un no libro sé qué pequeño. es, no sé qué es, no lo Este conozco. es también, hablan, son 4 técnicas, ¿no? Que ellos enseñan y que tienen que ver con el reconocimiento del Cristo en ti. Yo Ok, transité eso, pero en ese momento no lo pude integrar porque ellos te enseñan esas técnicas y tienes que meditar y en ese proceso yo tengo técnicas de meditación, es decir, yo tengo un maestro que me enseñó técnica de meditación, pero en mi proceso mental me costaba mucho meditar. En realidad yo consigo la paz es con el curso de milagros, con el trabajo psicoterapéutico porque yo entro al curso de milagro a través de la psicoterapia con Ignacio. ujú, Consigo a mi maestra Coromoto que me lleva a Ignacio, con Ignacio cuando explica las 2 temas de pensamiento, yo digo, wow, este es mi hogar, aquí es donde yo me voy a quedar. Y ha sido claro, así, es porque decir, entendiste, en te mi dio mente yo siempre, comprensión, en mi mente yo decía a los muñequitos, tú sabes cuando las comiquitas ponían en el gatito, entonces te ponían el el ángel angelito gatito y y el el diablo, diablito. ajá. Y entonces, él cuando habla de los 2 sistemas de pensamiento, yo pude entender, cuando yo siento todo ese terror, porque yo me la pasaba en ese terror, miedo, todo el ataque, competición, sentirme menos, todo eso, es el ego. Y cuando esa voz que yo oía así, que cuando al final del mollejero, del conflicto, es que era que oí la voz bajita y que yo me agarraba, cuácata. Bueno, entonces dije, yo sentí en serio que yo había llegado a donde me iban a dar la respuesta que yo necesitaba. Y a través de eso, yo empecé a practicar el curso como con las lecciones, cuando me entregan empiezo a hacerlo por los chats, ¿no? Empieza con las lecciones, a leerlo así. Y después, me voy con Coromoto, me presenta Indira Sánchez, que la conozco también en el seminario con Ignacio, que es con la que ahorita hago formaciones. Y ella me lleva a Caracas, a la Escuela de la Percepción se llamaba, que creo que con el tema de la pandemia cerró, ¿no? Y ellos eran radicales con el curso, ¿no? Pero yo estaba ahí y era como que estaba ahí, entendía algunas cosas, pero era como, a mí me pasaba mucho, o siempre me pasó, que, que para entender yo no, me costaba mucho leer. Yo podía leer, pero yo necesitaba que la explicación, es decir, la experiencia. Yo puedo entender las cosas a través de la experiencia. Ujú. Cuando, cuando yo iba a esas charlas, yo podía algunas cosas captarlas porque ya las había experimentado, las entendía. Pero cuando hablaban mucho contexto sin haber yo unirlo a una imagen de experiencia, para mí era bla, 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 y me podía quedar hasta dormida. Entonces, Sí. este, para mí siempre por eso fue muy importante oír maestros, es decir, las explicaciones de los maestros. Y así fue que yo fui integrando el curso y entendiendo. Pero la última maestría de Ignacio, que fue ya para ya estábamos porque para el 2020 no se hizo, en el 2021 la hizo. 19. El 2020 fue la pandemia. No, 2019 te pregunté. Si era la última era 2019, no. No, la hizo el 2021. El año siguiente. Ajá. Porque en el 2020 se cerró todo, no Sí. se podía movilizar nadie, eso fue, pero ya para el 2021 sí nos pudimos mover. Y esa fue la última. Y yo no sé si es que en mi ser, yo dije, a mí me encantaba ir a las maestrías porque yo, como que despertaba un poquito en cada maestría, veía algo nuevo, algo que me ayudaba, algo que yo iba siempre y era mi forma como de práctica, porque sinceramente para mí la práctica del curso era hacerlo con los otros, es decir, ese compartir, ese tal. Las lecciones las estoy haciendo correctamente más ahora.
pero las lecciones yo las leía, pero no las entendía. Mira, yo hice círculo de relajación personal con el maestro Francisco Jiménez, que lo amo y lo infinitamente, ese maestro. Y él hablaba del pensamiento. Ahí fue que yo entendí que era abundancia, que era lo del pensamiento. Y cuando empiezo a leer el curso, ya yo es como que, es como que necesité otras cosas para poder entender el curso. Así me llevó el espíritu. Y yo lo entiendo así. Porque era que yo tenía que experimentarme en las cosas para poder entender las cosas, entender el mundo, entender las explicaciones que me están dando. Y esa práctica de psicoterapia es como la experiencia del curso, es la práctica del curso. Cuando tú haces una psicoterapia con esa estructura de la ética, claro está, porque como le he dicho mucho a las personas, no me gustan las estructuras, pero no vivo sin ellas. Es decir, si no tengo una estructura que me ayude, me pierdo, porque tiendo a tener me vienen como muchas Muchas ideas en ventanas el mismo momento. abiertas. Sí, es como que boom, 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 todo es un ego, es decir, un ego muy, muy jodido, es decir, el ego Uno que se como cree muy, muchas cosas. sí, muy especializado, ya, ay, Dios mío, qué especialista. Yo me río ahora mucho de eso. Entonces, El mío ya sabe que yo no le hago caso. no, sabes que yo estoy en paz porque qué sabroso es tener silencio en la mente, chavo. Sí. Cuando ya no hay ese pensamiento de ataque. Fíjate que en estos momentos transité no hace mucho la enfermedad de mi mamá. En diciembre se enfermó y bueno, pasó esa situación, hice mi trabajo y no tuve miedo. Es decir, no tuve miedo de que trascienda, no tuve miedo. Es decir, estoy como entendiendo que todo lo que ocurre está perfecto como se está dando. Y sé que mi mamá está transitando lo que le corresponde, que yo no puedo hacer en realidad nada más lo que yo puedo hacer en mi mente de lo que yo pienso de ella, para poder liberarla de la interpretación que yo tengo de ella. Y ella deje de mostrarme a mí lo que yo creo que era esto, aquello. Y lo pude entender en esta segunda vez. Ella se venía el lunes. Y tenía resistencia, como tú sabes, una persona mayor, allá están sus dos hijos mayores con sus hijos y nietos, es decir, las esposas, Okay. todos, esos dos mayores se fueron a Estados Unidos y están viviendo en Utah, y los dos se llevaron a todos sus hijos con sus esposas, y están los hijos, los nietos, todos allá. Y ella estaba allá, pero no la pueden cuidar, porque en Estados Unidos trabajan 24 horas, y ella se enfermó y no la pudieron atender, bueno, se puso mal, y se venía el lunes y hubo resistencia. Le dio un dolor de estómago, le volvió, recayó, se le bajó el sodio de nuevo, bueno. Y yo agradecida de poder transitar eso en paz, de entender que era un proceso de mi mamá y de verdad la pude liberar. ¿Sabes por qué? Porque yo tenía una interpretación de que mi mamá, sus tíos, mis tíos, que eran sus hermanos, que ella no los conoció porque era una bebé cuando pasó eso. En el momento que muere mi abuelo, ellos no estaban casados, vivían juntos, ellos van y le quitan todo a mi abuela, menos lo que ella dijo que era de ella, pero mi abuela era me dice, para no decir la palabra venezolana, pero era muy bondadosa, sí, muy buena, ella Okay. entonces, para no hacer el juicio, pues, de la palabra, pero entonces, Sí, sí. Era generosa. sí, entonces ella decía que todo era del abuelo, no me acuerdo, creo que era Ramiro que se llamaba el abuelo, y cuando un señor amigo le dice, no, déjala, y cuando te pregunten por los cochinitos, di que son tuyos. Cuando pregunten por las cabritas, di que son tuyos. Le quedaron las cabras y los cochinitos. Entonces dice mi mamá, con eso me crió mi mamá, con las cabras y los cochinitos. Me hacía chicharrones, me hacía huevito con tal y cual. Bueno, en ese cuento, me perdí ahí echando ese cuento. En su historia, entonces cuando ella estaba bebé, supuestamente ellos se llevaron todo. Ella, en mi mente, yo había hecho la interpretación de que ella había sido abandonada, que había sido injusta y que la habían excluido. Cuando yo en este proceso hago el trabajo y libero a mis tíos, los libero de la interpretación y libero a mi mamá de esa interpretación que tenía de Y a ella, tu abuela. y a mi abuela, sí. Ella allá ya está lista, ayer la sacaron de la clínica, ya dijo, yo me voy, yo allá voy a hacer que voy a estar bien, tal.
pero entendí que era mi trabajo en mi mente, es decir, poderla liberar. No quiere decir que ella no va a seguir teniendo sus situaciones, porque ella en apariencia hay un ser ahí separado de mí, pero yo, lo que yo interpretaba de ella, ya yo la liberé. La liberé a través de ese perdón que me hice a mí misma por la interpretación que había hecho. Por lo que como yo la había pensado en carencia, como yo la había pensado Pobrecita, de en, verla pobrecita. pobrecita, en limitación, porque yo era la que la estaba interpretando y mirando de esa manera. Porque a lo que tú te haces responsable de todo lo que ves, te das cuenta que tú estás haciendo que esos intérpretes que están allí cumplan tú. Es como una varita mágica la mente, ¡pum! Eso que tú tienes en la mente, que crees que es cierto, que es una creencia, lo proyectas allá afuera. Y así tal cual como dice la oración, soy responsable de lo que veo, elijo ¿No? los Y como lo dice sentimientos. el curso, o sea, Bueno, los vuelves testigos de tu sí, historia, de la carencia, del miedo, de desde la allí, historia que te contaste. de la historia que nos contamos. Entonces, el darme cuenta de eso me ha ayudado a mantener paz. Y el decir, había un momento que estaba hablando con mi esposo y yo le digo, yo estoy clara que yo lo único que deseo es que mi mamá sea feliz. Y si su felicidad decide, ella en su decisión trascender, para mí va a estar bien. Mm. Porque no, yo no quiero decir que voy a tenerla muy feliz teniéndola aquí sufriendo, si ella decide otra cosa, ¿no? En apariencia, ¿no? Del mundo del sueño. Entonces, como ese entendimiento que no hay una muerte, en estos días estaba escuchando lo que el maestro, tan valioso que habló el maestro contigo, este, Eh, ¿Cuál de ellos? ¿Jorge Luis? O Rafael Rafael, Carvajal, Rafa, que no, tiene unas palabras, claro, que habló Rafael de su Rafa. hijo, Ujú. que habló de su hijo y yo siento que esa es la experiencia de entender que ellos no se van, que ellos se quedan con nosotros porque forman de parte de la verdad de lo que nosotros somos. Ellos van a esa unidad de la mente, esa Yo, interpretación. yo eso, mira, yo lo he visto, yo creo que nosotros venimos a este mundo, es mi creencia, ¿no? No quiere decir que es del curso ni es mi creencia, es lo que yo creo Claro, que ¿no? pasa. Es como la respuesta que yo me he dado para integrar, porque hubo un momento donde no entendía, hubo un momento donde en mi familia ocurrió una tragedia. Mi tía, la hermana menor de mi mamá, se murió en un accidente que fue sumamente trágico. Se murió muy joven, tenía 36 años mi tía. Y, y a mí eso me impactó demasiado, ¿no? Yo estaba empezando la universidad, creo, estaba joven, relativamente joven. Y yo empecé a buscar información, ¿no? Porque se necesitaba, mi mamá se puso muy mal, o sea, pasaron muchas cosas. Y en el transcurso de todo lo que me he estudiado y todo eso, de ver la muerte, creo que todos los días morimos un poquito, ¿no? Y que la muerte es parte de la vida, ¿no? Cada proceso que nosotros tenemos tiene un inicio y tiene una muerte, solamente que no nos damos cuenta y no lo asumimos como tal, ¿no? Y no es una muerte porque es súbita, lo veo como la energía, ¿no? Eso lo entendí con la física aplicada. La energía nunca muere, solo se transforma, es un principio de la energía. Entonces, nosotros, o sea, lo que mueve este cuerpo no es el cuerpo, no es el cuerpo, porque si fuera así, el cuerpo no moriría, ¿no? Hay algo que lo alimenta, que está más allá de mi comprensión, que no tengo que entender, que es una energía que está ahí, que es una chispa que me habita incondicionalmente por el tiempo que me corresponde vivir esta experiencia para tomar lo que tenga que tomar de aquí. No sé si llamarlo aprendizaje. Sé que es una experiencia de vida para que yo integre cosas, ¿no? Sí, lo sé y lo siento así. No tengo certeza para los demás cómo lo ven, ¿no? Y respeto también mucho cómo pueden ver la muerte, con miedo, con no sé qué. Para mí no es así. Yo siento que la persona nunca muere. Y además, en ese proceso, yo tuve muchas conversaciones con mi tía, después que mi tía partió en sueños, ¿no? Y ella siempre me decía, yo estoy bien, y salía bailando, además, con vestidos de flores y cosas. Entonces, a mí eso me dio tranquilidad, ¿sabes? Me dio paz. Yo dije, o sea, esto es un mensaje que es para mí.
Yo se lo di a mi mamá porque mi mamá se estaba muriendo en vida a partir de eso, porque eso fue un golpe muy fuerte, ¿no? Y mi mamá a la muerte le tiene miedo. Y respeto eso, ¿no? Pero yo creo realmente que bueno, que no, no es tan así. Creo que, o sea, que no, no, o sea, cada proceso, o sea, nosotros no tenemos días de vida de más. Cada cumpleaños es un año de vida menos. Solamente que nosotros no nos damos cuenta y queremos, ay, que cumplas muchos más. Pero no sabemos cuántas veces muchos más. Cada uno viene Por con eso una es que, caducidad. por eso es que yo ahora felicito a la gente desde la vida. Felicidades, celebro tu Felicidades, vida. feliz cumplevida, sí. Celebro tu vida porque mientras estés vivo estás celebrando la vida. Y estás experimentándote en cosas que nosotros, o sea, si nosotros no tuviéramos este cuerpo, no pudiéramos interpretar, no tuviéramos percepción y no tuviéramos experiencia, porque además lo que nos enriquece es la práctica del cotidiano, o sea, no, agarras el libro del curso y lo lees la primera vez y no lo vas a entender, porque hay mucha información que pareciera codificada, pero es que nosotros no, en el momento no tenemos la apertura para ver. Entonces todavía nos falta integrar muchas cosas, nos falta comprender, nos falta, no, yo no me gusta la palabra entender porque no tiene que ver con con el cerebro, no tiene que ver con que, sino con la integración, además es hasta como Sí, corporal, es porque que son experiencias eh, que no puedes, este, o sea, no las puedes es, explicar, tienes la comprensión en en esto, lo sientes, pero lo que uno siente no le, o sea, la palabra lo limita. eso te iba a decir, que las palabras nos limitan. Entonces podemos decir entender, pero es una forma como de, para que entendamos, que es como integrar, como que con palabras no se puede explicar lo que es esa experiencia. Pero No. lo que, no, cuando vemos a Jesús desde esa luz, desde el corazón, es que nos enseña que nosotros como lo que yo ahora siento he integrado como parte de ese entendimiento de que yo siempre me guié por el sentir, siempre me llevaba más por el sentir. Y él nos habla en el curso de eso, desde el sentir. Es porque como seres biológicos solamente podemos experimentarnos a través del sentir. Ujú. Y él nos va a guiar a través de eso. Por eso es que es desde la experiencia. Y eso es lo que Porque llamamos intuición. Sigue la sí, intuición. pero hay un momento en que va a llegar en algún momento a integrarnos y entender que somos más allá que eso, de ese sentir. Él nos va a llevar desde esas revelaciones porque es individual, porque es un proceso de como nos creemos separados, es un proceso que se da para cada, como tú interpretas la vida según ese ser que crees ser, ¿no? Hay una interpretación. Entonces, él, en función de eso, nos va guiando, por eso se dice que es tu proceso interno, es ir hacia adentro, hacia ti mismo, porque él va a utilizar como tú te crees, interpretas el mundo, como tú lo interpretas, así como tú dices que interpretas lo que sientes de la vida, de la muerte, cómo la transitas. Yo resueno con eso que tú me dices, porque con el curso él nos explica que cuando estamos en esos procesos que hacemos, donde estamos entrenándonos para poder mirar de otra manera, para poder recordar, porque nos dice que lo que vamos es a recordar la verdad, porque ya eso somos, nosotros ya somos la verdad, nosotros ya somos el amor, ya nosotros somos nuestro ser real es eso. Nos estamos entrenando a la ilusión para poder transitar aquí desde la paz, A vivir el en sueño feliz. el sueño feliz, que es lo único que podemos vivir en este mundo. Porque nuestro ser real está ya en la luz, somos la luz, por eso soy la luz del mundo. Por eso es que te habla, es más, ahora lo veo, yo antes leía las lecciones y no podía entender eso, ahí nos está diciendo, eres el Hijo de Dios, eres Dios mismo, ahí te lo dicen las lecciones. Y por eso es que te dice también que no hay nadie afuera, Ay, porque el mundo no es como lo vemos, sino como yo soy, como yo creo que soy. ¿cómo crees? Es la creencia. Por eso es que va a llegar un momento que no vas a creer, no vas a pensar, en el momento que ya él tome padre la decisión o nos unamos en realidad, es llegar a eso, ¿no?
a entender que no llevarte por las creencias, porque la creencia es lo que ha creado todo desde tomándolo desde la idea o el pensamiento de la separación. Porque el ego lo que es una idea a la que se le dio valor. Y esa idea la fuimos, como tenemos el poder de crear, le fuimos dando valor y creando, fabricando. El curso dice fabricar, pero al final es el poder de ese hijo de Dios desde de proyectar. sí, desde ese poder de creación en el sueño, porque no podemos llegar a, Dios no está en este mundo, es real. Es decir, Dios realmente no está en este mundo, No, porque imagínate, es que yo Él no digo, puede no, no, validar. no, y no solo eso, es que si nosotros lo vemos desde otra, no por validación ni porque quieran creer o no en el mensaje que dice el curso, sino que realmente, o sea, imagínate un ser que tenga la imaginación para hacer todo lo que está en este mundo y ese poder de manifestación infinitamente amoroso, de sostener la vida, o sea, eso no existe aquí. ¿Cómo? La variedad que hay. Eso no existe aquí. ¿Cómo? Eso es imposible. Es más, si uno se va a todos esos textos y todas las cosas, que yo he leído muchas cosas de Dios y de lo que sería Dios, me leí Enoch, me leí todos esos manuscritos, me he leído muchas cosas. O sea, Dios es, y eso que es, no, nos mataría con solo mirarlo. Porque es tan absoluto que, o sea, no tenemos la capacidad. Imagínate, yo digo, nuestro ojo ni siquiera puede ver, o sea, selecciona, el cerebro selecciona y pone el foco en algo que se pierde todo, es como el caballo así, o sea, yo estoy enfocada en mirar a Lenda en este momento y no voy a ver lo que está pasando alrededor. Y eso también está pasando, y eso también es una realidad, y eso también está generando forma, de alguna manera. Pero como yo estoy en mi minúscula creencia de que solamente está Lenda ahí, pues no voy a ver más allá. Y esa es la invitación, o sea que yo tengo que abrir mi mente. No existe solamente Lenda aquí. Y no existe solamente yo. Está todo un mundo alrededor que yo tengo que mirar y además hacerme responsable de él. Porque como lo miro, tiene consecuencias, positivas o negativas. Yo siempre le digo a mi hija así, todo en la vida tiene una consecuencia positiva o negativa dependiendo de cómo yo acciono. Y funciona así. Lo entienda o no, me guste o no, me parezca o no, es así. Y por eso es que el trabajo es hacernos responsables, siempre es hacernos responsables de esos pensamientos que yo tengo, porque en algún momento, me lo dijo Jorge, me dijo, es como cuando tú no lo había visto de esa manera, pero él lo dice, es como cuando tú vas y le pides prestado al banco. Bueno, hay un banco de ego, y ese banco de ego se alimenta de varios, y nos unimos varios en eso, y vamos a traer eso que está ahí, le vamos a dar forma en algún momento. Porque o sea, somos repetitivos, nuestras creencias son repetitivas. Creemos que somos muy exclusivos, creemos que no estamos muriendo por dentro, pero lo que yo tengo lo tiene otro. Si no fuera así, no estuviéramos juntos en esta vida. Porque eso está en las creencias individuales, creencias de familia o de clan y creencias Y creencias colectivas. colectivas, claro, No ese es el puede, inconsciente colectivo. Ese es el entonces, inconsciente colectivo. todo eso influye en el mundo este que fabricamos, en el mundo este que manifestamos acá. Entonces, lo único que Jesús nos lleva es a entender que cuando tomamos esa guía, ¿no? Si queremos estar en paz en este sueño, es seguir esa guía interna del ser. Cuando recuerdas quién eres, de ser el ser real que eres, empiezas a observar todo con un propósito que es solo para ese despertar, para darte cuenta de que eso que está ocurriendo allí afuera no va a afectarte a ti como ser real. Tú vas a transitarlo, pero ahora lo vas a transitar desde la paz.
como observadora de las situaciones, influyendo a través de la vibración de tu corazón, porque si estás en amor, vas a transitar amor, vas a extender amor, vas a traer amor, vas a ver el mundo desde el amor. Entonces es desde allí, desde ese entendimiento, que ya cuando ya decides que sea esa divinidad, inspiración universal, Espíritu Santo, Buda, Jesús, la Virgen María, Vida. el símbolo que quieras tomar, que queramos tomar, eso se va a manifestar, la verdad se va a manifestar, porque le damos poder, le damos credibilidad, le damos esa energía divina se manifiesta allí. Entonces, ese transitar del aprendiz, ¿no? Ese camino que transitamos para llegar a ese despertar de ese ser que nos lleva a inspirar, a hacer cosas en función de extender esa verdad, porque al final ya el éxito no tiene que ver con cosas materiales ni lo puedes vivir, lo puedes disfrutar, lo vas a tener también, porque si esos medios te van a permitir extender más ese mensaje, se te va a manifestar muchísimo más. Y si tú lo deseas de esa manera, porque es también tu camino, como tú lo quieras Sí. transitar, desde esa decisión interna que tú decidas, sí, quiero transitarlo así, asado, y se manifiesta porque el Espíritu Santo, la verdad, te lo va a manifestar en ti, va a manifestar todo lo que tú desees para el tránsito de esa extensión de ese mensaje, ¿no? De esa extensión del amor. Y entonces es como rendirse a ese camino o a ese plan que, como le decimos, nos dice el plan de Dios, ¿no? Y es el Ujú. plan de rendirnos a todo como se está manifestando desde eso que tú eres. Has decidido o estás manifestando como ser humano. Desde el ser real que tú eres, que se extiende a los otros desde el amor. Es Así como, lo siento, me siento yo ahora, ¿no? Como que las cosas son un ocurrir y que yo, mientras yo no haga resistencia a lo que está ocurriendo, entendiendo que hay es decir, por ejemplo, lo que se está presentando, si me mueve lo trabajo, a veces lo puedo transitar desde la compasión, decir, no, no tiene por qué ser así, o disfrutármelo, ahora me disfruto, las cosas más simples son un disfrute para mí. Lo que antes era como que, qué aburrido, ahora siento que solamente estar en presencia, es demasiado hermoso, es un disfrute increíble, increíble. te iba a preguntar, ¿no? No a preguntar, sino como como para darle ese tip a la gente. Que, o sea, el tip tuyo sería rendirme, me rindo. Sería ese. Para mí ha sido rendirme a seguir la guía que me lleva al amor, porque si no me rindo, hay una idea que no es amorosa que puede tomar el lugar que no corresponde. Yo me rindo a la situación, me rindo a ¿Cómo saber lo que no haces, Lenda? a saber que no sé nada. Es decir, rendirme para mí es entender que yo no, como ser humano no sé nada, que lo que es el amor, que es la verdad, que es lo que es Dios, como le ponemos ese nombre, Dios, nosotros no podemos ni imaginarnos, ni ponerle un símbolo, ni con palabras, ni nada. Es una experiencia que se transita, ¿verdad? Y se transita desde esa rendición. Yo he hecho hago un ejercicio que me ayuda mucho a veces cuando el amigo quiere ponerse Intenso. a conversar intenso. Yo cierro mis ojos, respiro. La respiración siempre me ayuda muchísimo, hasta para los dolores del cuerpo. A veces cuando me duele el cuerpo y estoy buscando de dónde viene la causa, respirar y llevar el oxígeno a ese sitio y transitar lo que estoy sintiendo, y eso me lleva, ¿no? Pero entonces respirar, conectar, y es como que voy ascendiendo, ascendiendo, y llego como a una puerta, abro la puerta y llego a un sitio donde no hay nada, Ujú. y ahí me quedo. Es una meditación que haces a Sí, través de ahí la me quedo. respiración. Sí, y es increíble porque en esa nada es como un, una sensación de plenitud Ujú. y de paz, no, porque no hay nada, no hay nada, no hay pensamiento, no hay, no sé, y puedo estar allí. Eso lo hice el curso, no tengo que hacer nada. Tú sabes que cuando estábamos en la pandemia, yo creo que tú lo debes haber escuchado, porque yo lo he dicho muchas veces.
yo estaba en ese proceso de integrar y sentía que no escuchaba la voz y sentía que estaba, Dios mío, me sentía sola, pero yo siempre decía, bueno, yo creo que de ahí fue que empecé a decir, el Espíritu Santo está a cargo, el Espíritu Santo está a cargo, aunque yo hacía cosas y sentía, Dios mío, esto es como que es ego, estaba como que no entendía, ¿no? Y yo le digo un día, Espíritu Santo está bien, pero entonces yo decía, ajá, estoy aquí sin hacer nada, decía yo. Dios mío, encerrada aquí, no estoy haciendo nada y no escucho la voz y tal. Y llega un momento en que ahí me llega la voz y me dice, es que no tienes que hacer nada, me decía. Es que no tienes que hacer nada. Y yo, bueno, ajá, no hago nada, está bien, no tengo que hacer nada. Ajá. Pero vos estás en este mundo, tenés que hacer algo. Entonces yo le digo, ajá, pero si no tengo que hacer nada, dame señales que yo pueda entender qué es lo que tú quieres, cuál es mi propósito estar aquí, qué es lo que yo. Entonces, dame una señal que yo pueda entender. Y en eso me llamó Mila. Y yo dije, esta es la señal. Extender la ética, conectar con eso. Desde allí, en otros momentos también, vos sabéis que siempre te llega la duda en algún Mm, momento cuando tropiezas y te sientes, te dejas llevar por el maestro que no es. Yo recuerdo que le pregunté, ajá, pero me volvió a recalcar, no importa, si no estás, porque tendemos o por lo menos yo, tendía como a comparar, ajá, porque yo no estoy haciendo lo que hacen los demás, de ir a hacer allá, de moverse. Entonces, el espíritu me dijo, donde estés, con quien estés, siempre es la práctica de la ética, siempre. Es decir, conectarte con estar haciendo tu práctica de perdón en donde estés. Puedes estar con uno, estar sola, estar con mucho, mm, en el contexto que estés. Lo único que tienes que hacer es eso y no tienes que preocuparte por nada más. No tiene que ser como, es decir, porque el tema es que desde el ego tú te comparas. A él lo está haciendo sí, mejor que yo, él está haciendo más cosas que yo no estoy haciendo nada. Pero entonces, el no hacer nada es entender que cuando tú estás viendo al otro haciendo cosas y estar tal como se están dando las cosas, es decir, ya yo escucho, me encanta, eso lo amo, puedo escuchar a esos seres que vienen a hablar de Jesús desde sus creencias con el libro, con la Biblia, con las cosas. Pero cuando me llegan a hablar a mí, yo siento que me están hablando de curso. Es increíble cómo su mensaje me lo extienden desde el Espíritu Santo con sus palabras, es decir, el mensaje concreto me llega desde allí. Y a veces me dan hasta enseñanzas de lo que yo estoy en ese proceso de integrar alguna situación o he pedido una guía y pum, llegan estos seres que no están practicando el curso, que están haciendo, es más, tengo una amiga que pero son los ella no medios que que Dios utiliza, usa para que te llegue, o sea, no, o sea, cuando el alumno, el curso dice, cuando el alumno está listo aparece el maestro. sí, Y por eso es el que, camino siempre es del aprendiz, porque siempre pero nosotros estamos recibiendo, no estamos listos. Tenemos un tema de buscar, no nos damos cuenta que tenemos que ir al encuentro sí, con eso que ya es yo soy y que está por puesto eso, todo a mi favor. por eso es que lo hermoso es que ya tú te pones tus testigos del amor, es decir, te pones, ya no tienes que haber diferencia, te entiendes que la igualdad está en ti. Es decir, reconocerte como el Hijo de Dios y reconocer tu ser real, reconocer tu Cristo, reconocer que eres Dios mismo en esa unidad. Puedes ver el Dios y el Cristo y En la el verdad del otro. otro. Te Ujú. unes en esa verdad, en ese otro. Reconoces a ese ser real que es Él, porque eres tú mismo, pues en apariencia con otro traje, en apariencia con otro traje, pero es esa misma energía divina que se manifiesta, ¿no? Entonces, desde esa comprensión, ¿no? De esa integración, como para que no utilicemos el entender que a ti te hace No, ruido, no, ¿no? o sea, yo hace mucho rato que no uso esa palabra porque a mí me hace ruido. Porque como mi mente es divergente, este, yo, yo le digo, vamos a comprender, porque es que además la comprensión no tiene nada que ver con entender. Yo comprendo que el otro no tiene, por ejemplo, en el caso de que yo haya sentido que me haya lastimado, ¿no? Puedo comprender que que no esté en su mejor momento, puedo comprender además que está actuando que no me lo está haciendo a mí, que, o sea, está haciendo algo
que en apariencia es conmigo, pero no tiene que ver conmigo, tiene que ver con su propia historia, con sus propios dolores, con sus propias heridas y está en su proceso. Yo eso lo puedo comprender. Pero si yo le busco entendimiento desde mi mente, empiezo a interpretar. Y por eso es que no uso esa palabra, porque interpreto. Y si interpreto, estoy cayendo donde no tengo que caer, porque no es mi trabajo interpretar. Es darme cuenta que el otro está en donde está. Bueno, está bien. Me está haciendo algo, tiene que ver conmigo, me identifico con eso. Ah, es mi trabajo. Si no, bueno, lo dejo estar. No tiene que ver conmigo. Pero por eso es que no uso entendimiento. Porque mi mente va a empezar a buscar, porque yo he estudiado mucho. He leído mucho y le voy a poner significado a algo que no lo tiene. Y por eso es que no uso entendimiento. Solo por eso. Sí, cada quien busca su estrategia para poder mantenerse en la paz y En la recordar paz, quién es. exacto, es mi estrategia. Esa es tu estrategia. Porque en mi caso yo siento que todo lo que me llega y está allí, que yo lo estoy viendo con estos ojos, está desde mi responsabilidad. Es decir, y Ujú. si, y si siento que me estás atacando, donde me ataqué, me sigo atacando yo, es decir, soy yo misma la que me ataco. Claro, Miro dónde claro. me estoy haciendo, me hago responsable. Pero quería como que comentarte eso, ¿no? Es un transitar, cuando ya tú te vuelve a ocurrir algo que ya tú miraste desde a un aspecto y sientes que no te afecta, ¿no? Puedes decir, no, hermano, esa no es tu verdad ni la mía. Pudiera ser, esa es una frase que yo utilizo en mi mente pero ya he hecho el juicio, es decir, cuando ya tú tienes que hacer un trabajo en ti, sentir que limitarlo, ya te ha afectado, ya hay un movimiento, porque tuviste que pensar algo como una clave para ayudarte en ese proceso que se está moviendo. Siempre que hay un movimiento interno, ahí ya Es nosotros para trabajarlo. ya hicimos una interpretación, ya hicimos desde esa historia, desde ese cuento que nos hemos echado. Entonces, en eso he estado, en ese entendimiento, esa comprensión. Cuando de verdad puedo respirar y transitar en paz y escuchar a la persona en paz y sin tener que hacer nada en mi mente, solamente estar en paz, yo digo ya sí, eso de verdad ya perdoné la situación, ya puedo liberar, la libero, es decir, y puedo ver cómo esa liberación, esa persona llega un momento de calma, es decir, puede unirse a esa verdad, porque el amor sana. Lo envuelve Yo tengo, todo. lo envuelve todo. Tú sabes que a mí me ocurrió cuando la pandemia, a mí me pasaron muchas cosas con el tema de la muerte en la pandemia. Y yo sufría de asma, ¿no? Siempre cuando tenía situaciones de emocionales, ahora entiendo que tenía que ver con las emociones, límites de no amarme, de no reconocerme, de no sentirme amada o que en realidad era no sé, yo no amarme. Lo entendí allí. Este, yo tenía un proceso de asmático y no tenía, en ese momento estábamos en pandemia, no tenía inhalador, no tenía antialérgico, no tenía nada porque en esas crisis yo generalmente no dejé de tomar, porque yo me la pasaba mensual, semanal, con bombita, con cositas, siempre me daba. Este, me da ese proceso y era de noche. Y yo recuerdo que yo no caminé, salía afuera y no podía respirar. Yo decía, Padre amado, Espíritu Santo, este, por favor, me fui, me acosté y le dije, Espíritu Santo, no tengo nada, no sé qué pensamiento se incluyó en mi mente, no sé qué es lo que estoy interpretando, pero por favor, ayúdame en este proceso, no entiendo qué es lo que es tal, ¿no? Mi proceso que no podía, no. Y me dice la mente, abrácete y dice, te amo. Eso hice yo. Y no sé si fue en la mente, yo creo que fue como en la mente, como si en mi pulmón o lo que sea, se recogiera algo. Se me quitó y me quedé dormida. Y ahí entendí, yo se lo conté a mi maestro Ignacio, yo lo contaba, pero en ese momento a lo mejor hasta ni lo todavía alegraba, ¿no? Pero me di cuenta que era que tenía que amarme, es decir, yo amarme en la experiencia que me estoy viviendo, como me estoy viviendo, amarme, para que el amor de verdad se manifieste en mí y me libere de las ilusiones, porque es el no querer, no poder respirar, es parte de, bueno, este mundo, este cuerpo, todo es ilusión, ¿no? Pero Sí, entonces, es percepción.
si vamos a transitar el mundo de sueños, pues transitémoslo desde el amor, desde el sueño feliz, ¿para qué más? Y si vamos a trascender el sueño, de poderlo vivir, ya me imagino que va a haber ese momento, ya no desaparecemos de aquí ya. Pero mientras estemos aquí, podamos hacerlo desde ese entendimiento. Y desde ahí empecé a amarme, a hacer el trabajo. Generalmente la psicoterapia las llevábamos hasta el niño, es decir, mirar las heridas del niño y entender que era ese niño cuando reacciona descabelladamente una persona, está actuando desde ese niño de la que se sintió energía del niño. abandonado, que está rabioso porque creyó que no lo amaron, está pidiendo el amor que no creyó tener cuando era niño. Entonces ya eso verlo, entenderlo. Es más, una vez, eso fue empezando el curso, yo recuerdo que yo se lo conté a Ignacio y no me dijeron nada, ¿no? Pero yo recuerdo que yo soñé y vi a Ignacio, a Antonio Uccello y a Nieves, la maestra Nieves, que creo que no la llegaste a conocer, No. como unas sillas de esas antiguas que parecían de reyes, pero ellos como unos niños sentados en la silla, los tres. Y yo ahora, bueno, a lo mejor una interpretación, pero siento que fue eso era como una señal o como una revelación de entender que desde esos niños heridos o desde ese niño que está ahí interno, que nosotros vivimos este mundo. En realidad estamos como en un juego, interpretando papeles. En una obra de teatro. Hoy me toca Y que nos ser, hoy me toca ser la inmamable, hoy me toca ser la mamá, hoy me toca ser la profesional, hoy me toca sí, ser... sí, Y no nos damos sí, cuenta, son roles, son escenas que tenemos en la vida, pero es parte de este mundo. Y por eso a mí me encanta esto que tú dices de rendirme. Sí, yo me tengo que rendir, porque rendirme es aceptar todo como es. Rendirme sí, es decirle que sí a todo como es, porque no hay nada que se pueda hacer diferente. Porque si está pasando de esa manera, es así. Es sí a todo como es, sí a todos como son. No puedo cambiar nada. Y como no puedo cambiar nada, pues si yo respiro un ratico, me llegará la solución, aunque no crea en nada. Porque cuando tú nosotros sabes estamos que inspirando, yo estamos tomando la vida y estamos tomando a Dios. eh, estamos inspirando el espíritu, inspirando. Ujú, ujú. Sabes que a mí me gusta, yo sigo mirando a mis maestros, a mí me encanta escucharlos. Y Nick Arande habla mucho de eso, ¿no? Y él habla mucho de la presencia y de que mientras nos sigamos identificando con el individuo, vamos a perder la paz, porque cuando nos identificamos con el individuo, él es el que tiene deseos, el que quiere hacer cosas, y tal. Estamos transitando el mundo y la vida, pero sin hacernos identificarnos con ese ser que se siente limitado, que se siente carente, que se siente competitivo, que es como que ir aceptando estar en presencia. Y es ese aceptar del ocurrir de la vida tal como Y se la está vida. dando. Así Es me, que no lo puedo hacer distinto tampoco, porque y que además la nosotros nos vida, juzgamos creyendo que pudo haber una posibilidad diferente. Pero es que yo no estaba en sintonía con esa posibilidad diferente. O sea, ahí es donde está la compasión por mí mismo. sí, Porque, o que sea, no si puedes yo hacer, no, yo doy lo mejor que tengo con los recursos que conozco, así sea desde la furia. Era lo mejor que tenía para dar en ese momento. sí, Y mirar con compasión sí, que bueno, porque que lo que sale es ese niño herido que yo tengo y bueno, voy a recogerlo. Porque ya a lo mejor sí, yo siempre digo, vamos a recogerlo y lo abrazo, porque además hay muchas personas que no tienen a sus padres, que llegaron adultos pero siguen siendo niños. Entonces, ¿cómo es que yo voy a exigirle a mi mamá, a mi papá, que ya no está en este mundo, que me dé lo que no me dio? Si también me dio lo mejor que tenía con los recursos que conocía. Por eso el trabajo es conmigo, siempre es conmigo. Y la reparentalización pasa porque yo recojo a ese niño, lo recojo ya que estoy. ¿Qué quiere? ¿Quiere salir? Yo me di cuenta en mi camino de aprendiz que esa niña que hay en mí, yo la complazco de muchas maneras, no la había visto. Y a raíz de mi hija, con el cuento de que tengo niña, porque es hembra,
empiezo a regalarnos cosas, empiezo a regalarnos cosas que me hubiesen gustado a mí tener cuando yo era niña, ni siquiera es que me hubiesen gustado, que en mi imaginación, creo yo, en esa imaginación de esa niña activa que me habita, yo digo que, o sea, el niño tiene algo que es hermoso conservar y hay cosas que no debemos defender, porque no son la verdad. Y ahí lo entiendo como el curso, o sea, la verdad realmente no se defiende, o sea, y si yo estoy viendo que hay algo por defender, es un trabajo que tengo que hacer. Claro. Y recojo, por eso, a eso me refiero cuando digo recoger ese semilla. Pero me doy cuenta que hago muchas cosas, por ejemplo, ayer, antier, no, antier, estábamos armando una cosa de Lego. A mí siempre me gustaron los Legos, siempre, pero nunca tuve pequeña. Ahorita mi casa vive llena de Legos y mi hija los ama, pero yo los compro para las dos, o sea, no se lo compro solo a ella. Yo, y le doy permiso a esa niña de que esté ahí, es una manera de bueno, de hacer a mi niña feliz. Es una manera, no quiere decir que es la única que hay, no es tampoco la única manera para recoger ese niño, pero es una manera de cultivar ese niño para que esté más feliz. Darme permiso de darle ese espacio de disfrute desde la niña. A mí me gusta eso, o sea, yo siento que es terapéutico para mí. Salir a hacer algo de niños, hacer algo divertido. Yo aprovecho que tengo mi hija es medio más adulta que yo. Y yo, vamos a montarnos aquí, vamos para el parque, vamos a llegar a los carruseles, empiezan a llegar a los carruseles, vamos, vamos. Y mi hija, bueno, vamos, ¿tú quieres, mamá? Vamos. Pero me doy cuenta que es conmigo, o sea, yo lo hago por mí, ¿no? Y quiero Claro, que ella se viva eso también, ¿no? Pero ella tiene su manera de vivirse su niño también. A ella le gusta dibujar, le gusta pintar, le gusta escribir, le gustan otras cosas. Pero bueno, me acompaña en mi niñería y lo agradezco. te permite ser, que eso forma parte, permitir ser a las Sí, personas, que ajá, manifiesten exacto. como mejor, mejor puedan hacerlo para su disfrute, como ellas sienten que puedan experimentarse Sí, más sí, felices. sin juicio Desde, además. sí. A mí me encanta también desde el niño disfrutarme las cosas, es decir, cuando me permito ser natural, y pues sabéis que el niño no tiene límites de estructura de No, que la sociedad, que la cosa, no. Entonces nada, no. Ni que me a tengo que veces comportar, ni nada. O sea, hago lo que tengo que ahora hacer. ahora con las canitas, no, yo digo, ay Dios mío, me deben pensar infantil, pero a mí me encanta, es decir, desde el niño, hacer reírme, disfrutarme las cosas simples, de bailar, brincar, saltar, esas cosas. Ya tengo cierta edad para el mundo. Pero gracias a Dios, la gente está llegando ahorita a los 92 y están siendo con No, más y vida y yo digo, energía. sí, yo digo, ¡Qué estamos acumulando experiencia, no estamos, o sea, porque es que, mire, yo digo que seríamos más felices si ese niño desde esa positividad, ¿no? Digo yo, desde ese lugar de complacernos y de darnos el permiso de ser. Porque además Jesús también lo dice, dejen que los niños vengan a mí. No, no lo restringas, pues, déjalos ser. Obviamente uno desbocado en reacción y ese no es el positivo, ese es el niño herido. Bueno, por eso digo, recojamos ese niño herido y hagámonos cargo. Yo por un tiempo a mí me encantaba mirar dramas, o me encanta mirar los dramas esos y yo decía, yo los veo con el Espíritu Santo. Entonces, pero eso me ha ayudado a entrenarme a poder mirar las cosas desde la paz, porque yo antes me conectaba con las emociones. Yo podía ver una película de terror y de una vez y tú sabes que mentalmente cuando tú estás transitando una emoción, eso está Se anclándose en está tu mente. grabando, se está Ajá, grabando. increíble. Yo pude ver empecé a entender que así es que tenemos que hacerlo nosotros, me imagino, en esta locura de mundo. Que yo pude ver una película de terror que vi con mi esposo, recuerdo que era de un exorcismo, sin miedo, fue pensando en que eso era una película que la estaban filmando y ahí a la gente se estaba riendo de lo que estaban viendo. Entonces yo desde ese punto de vista, pude ver la película sin anclarme, como ponerme en A la ello. emoción.
Sí, porque el tema es que yo me conecto, es decir, emocionalmente con las cosas y me inmerso en la emoción y la siento como si estuviera metido en la película, como si Y yo fuera el para que... tu cerebro está pasando realmente. Sí, ahora lo entiendo. Entonces, cada vez con el espíritu, entonces me muestra, veo los casos, así es este mundo, todo el tiempo, pues las dramas son iguales, yo digo, verga, que yo veo esto. Y he sentido que es como ese entrenamiento de poder mirar eso desde la paz y decir, no es la verdad, decir, no es verdad, eso que estoy viendo no es la verdad del Hijo de Dios. Y cada vez que lo veo, porque eh, frecuentemente las miro, le pedía, padre, ¿por qué yo tanto? Entonces me recuerdo que mi niña se vestía de princesa. La veía, yo miraba, yo se lo conté a varios maestros en esa época, yo decía, lo que pasa es que yo veo a mi niña vestida de princesa, ¿no? Entonces le pregunto al espíritu, y es que el drama, es decir, la princesa, creo todavía el cuento de hadas, que hay una princesa que hay que salvar y que hay un príncipe que salva y hay un villano que viene a atacar. Es decir, la historia de la humanidad, la historia de el triángulo Víctima, víctima, perpetrador y salvador. Salvador. La triada. Entonces, esa creencia, eso, yo dije, bueno, Espíritu Santo, te entrego eso. Ya yo no la veo así, ya la veo adolescente. Es decir, cuando pienso en la niña, la veo es como de 11 años, en serio. Ya no la veo chiquita, porque chiquita la veía sucia, era Sufría. increíble en mi mente, escondida debajo de una mesa. Era. Cuando yo empecé en el curso, yo la veía siempre escondida debajo de una mesa, es sucia, escondida. Es decir, y eso es la imagen que yo tenía, de que yo De no era ti. valiosa, me escondía, todo eso, qué increíble cómo es. Por eso cuando yo hago proceso psicoterapeuta, el espíritu siempre me ha guiado desde allí, es que las personas miren cuando empiezan, ¿cómo ves a tu mamá? Entonces te dicen, no, la veo con rabia, la veo triste, la veo escondida, y cuando termina, ¿cómo estás viendo a tu mamá? No, la veo sonreída. Cuando ya me dicen así, ya, bueno, claro, cambió, ya se hizo el perdón. Es decir, porque Ya si me cambió la dicen, imagen en su mente. en su mente. Cuando me dicen, no, está parada, bueno, ahí a lo mejor tiene todavía pendiente. Pero generalmente, gracias al espíritu, disuelve las ilusiones y siempre me dicen, no, la veo en la luz, la quiero abrazar. Ay, no, sí, tal. Entonces, entiendo que hay un proceso que gracias, que también en mi mente se ha liberado también esa situación, Claro, claro, porque por todo lo que doy es casualidad, a mí mismo a quien se lo doy. claro, claro, Es así. así es así. Gracias, Lenda. Me encantó esta Gracias. conversación.